Mentoría. Solo puede darla quien ha hecho camino al andar. A continuación, Mentoría con René Peñalba, pastor, escritor y mentor. Bienvenidos. Nuestro tema de estudio para esta ocasión se titula ¿Cómo mover tu iglesia hacia una gran cosecha? Creo que este es el sueño de todo pastor. Creo que este es el anhelo de todo ministro, poder ver que su iglesia pase de un estadio donde se caracteriza más bien esa iglesia por la pasividad, el poco crecimiento, el estancamiento, y llevarla a una iglesia que se transforme en una gran cosecha. El tema es cómo mover la iglesia tuya actual y llevarla a otro estadio, a otra situación, es decir, a una iglesia que sea una gran cosecha. Pues un pasaje que nos trae luces sobre esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 35, donde Jesucristo dice a sus discípulos lo siguiente: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. ¿Qué es lo que está pasando en esa conversación? Me parece que Jesús, en este caso, está tratando de posicionar y de empoderar a sus discípulos para una gran cosecha. Ellos están viendo los peros, están viendo las limitaciones, están viendo las dificultades. Jesucristo les dice que el potencial está listo, que la oportunidad está preparada también y que el momento es único. Pero lo que sucede es que esto requiere un cambio de mentalidad, y así sucede en todos los campos, no solamente en el tema de crecimiento de iglesia. Cualquier tipo de emprendimiento, cualquier empresa, cualquier acción requiere ese cambio de mentalidad por parte de aquellos que van a ejecutar ese emprendimiento. Entonces Jesús está tratando de posicionar, está tratando de empoderar a sus discípulos para una gran cosecha, pero eso está requiriendo un cambio de mentalidad en ellos. Dicho de otra manera, Jesús está tratando con su percepción, está tratando con su criterio, con su opinión y su limitación. Vale la pena decir aquí, entre paréntesis, que los criterios y opiniones pueden obnubilar el discernimiento de las personas. En este caso, los criterios de ellos más bien de corte negativo, sus opiniones más bien de corte negativo también, de alguna manera oscurecen su discernimiento, y Jesús entiende que eso afecta su percepción, y al afectar su percepción se afecta su criterio, se afecta su opinión, y también se afectan sus capacidades, sus potencialidades, y entonces quedan en un estado de limitación. Pues bien, sirva esto de introducción para ya entrar de una manera directa en nuestro tema: cómo mover tu iglesia hacia una gran cosecha. Hay unos pasos vitales que debemos seguir. El orden está planeado de manera intencional, porque una cosa va llevando y potenciando a la otra. Entonces, ¿cómo mover tu iglesia hacia una gran cosecha? Los pasos vitales son los siguientes. Lo primero, eso comienza con tu condición interna o tu situación como individuo. Debe haber una urgencia de cambios. Si tú quieres que tu iglesia mejore, pero tú no quieres cambiar nada, no veo cómo puedas lograrlo. Si tú quieres una gran cosecha, pero no quieres remover nada de lo que hay en el campo de tu iglesia, no veo cómo puedas lograrlo. Si hay algo que garantiza mayores avances, mayores alcances, si hay algo que garantiza lograr mayores y mejores metas, es precisamente los cambios. Siempre que uno quiere mejorar algo, algo tiene que cambiar también como un requisito previo. Así que se requiere urgencia de cambios. ¿Cambiar qué es? Cambiar es tener hambre por salir de lo mismo, tener hambre por romper la rutina, es decir, es tratar de convertir necesidades en oportunidades. Hay gentes que se conforman con crear
una especie de cápsula donde hacen todo el tiempo lo mismo, de la misma manera, a las mismas horas. Tienen que romper la rutina. Pregúntate, los servicios de tu iglesia, los cultos, las celebraciones, como quiera que tú les llames, ¿son solo una repetición de lo mismo todo el tiempo? ¿Hace cuántos años estás haciendo las mismas cosas y cumpliendo con la misma rutina eclesiástica o una rutina litúrgica? Pues tienes que romper con eso. Y de paso, ver las necesidades, que en todas las iglesias las hay, verlas como oportunidades. Es más, no solo verlas, convertir necesidades en oportunidades. Y otra manera también para darle todavía mayor dimensión a este asunto de la urgencia de cambios, es que hay que crear cosas novedosas, hay que dejar de hacer siempre lo mismo. Yo creo que desafiarnos a la creatividad, desafiarnos a mejorar esto, aquello, de repente lo que ponemos en un orden lo podemos cambiar en el orden del culto o en las actividades de la iglesia. Cuando hay esa urgencia de cambios, tengan por seguro que habrá grandes acontecimientos en términos de crecimiento. Y como acostumbro aderezar cada consejo con un texto en la Biblia, quiero invitarlos a la lectura de Mateo capítulo 17, versos 4 y 5, donde se lee el siguiente relato. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él, escúchenlo. Aquí el punto central, yo diría, el tema principal es el interés y el gusto de Pedro por quedarse en esa situación en que se encuentran. Le dice a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Lo que está Pedro representando es la persona que no quiere cambios, la persona que está a gusto como está. ¿Cuántos pastores me han dicho a mí, y con eso se contradicen, porque me han dicho que se sienten muy a gusto con cómo están haciendo las cosas, pero por el otro lado me dicen que se sienten muy a disgusto con los resultados? Entonces, si tú quieres resultados, necesitas cambiar. Pedro quiere quedarse en una situación y convertirla en una cosa sempiterna, hasta está dispuesto a levantar enramadas o tabernáculos para Moisés, para Elías, para Jesucristo. Está prácticamente queriéndose atornillar en una situación, lo cual entonces cierra la posibilidad a los cambios. Entonces, lo primero como paso vital es: debe haber urgencia de cambios si es que quieres mover tu iglesia hacia una gran cosecha. Segundo consejo: necesitas una mentalidad de progreso en la crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Dejar de usar la crisis como una excusa. ¿Cuántas personas me dicen: si tuviera dinero, si tuviera recursos, si tuviera gente que me apoyara, si tuviera quien me patrocinara, etcétera? Eso es algo con lo cual hay que romper, y hay que adoptar una mentalidad de progreso en la crisis. Hablando de una mentalidad de progreso en la crisis, quiero compartir lo que dijo, lo que escribió Albert Einstein acerca de la crisis. Él dijo lo siguiente: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países, porque la crisis trae progresos. Noten, la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Sigue diciendo: quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para buscar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía
Sin crisis no hay méritos. Entonces, estos han sido algunos de los pensamientos de Albert Einstein. Él sigue diciendo también, para ya ir cerrando este pensamiento, dice, es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Hablar solo de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de eso, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer superar la crisis. Albert Einstein. Entonces, amigos, vemos cómo aún personas que han tenido una trascendencia extraordinaria en la historia de la humanidad se dan cuenta que la crisis solo representa una oportunidad y que la crisis también incentiva nuestra creatividad, estimula nuestra condición solucionista, y entonces en lugar de quedarnos llorando, lamentando la crisis, la necesidad y las problemáticas, más bien utilizarlas como trampolín para saltar a algo mejor. Y bueno, me parece que vale la pena ver un ejemplo bíblico de progreso de mentalidad en la crisis. Y como ejemplo de eso, nadie mejor que José. Leamos acerca de él y de su mentalidad de progreso en la crisis. En Génesis capítulo 41, versos 28 en adelante se lee lo siguiente. Tal como le he dicho al faraón, y es José hablando, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que les seguirán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible, sigue diciendo el texto, será el hambre, que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 1/5 parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Y finalmente concluye José diciéndole a faraón, o más bien dice el texto, al faraón y a sus seguidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Entonces vemos cómo José es sacado de la cárcel y ya José trae una experiencia de ciertos éxitos en la crisis. Él enriqueció a Potifar, era un hombre ya acaudalado, pero con José su riqueza y su progreso y éxito aumentó. Luego llega José a la cárcel y José organiza la cárcel de tal manera que, podríamos decir, convierte aquella cárcel en una cárcel modelo. Ahora sube escalones más arriba y es llamado por Faraón en un momento de apremio. Viene una gran calamidad que tiene por lo bajo 14 años, donde entre la calamidad y sus efectos aquello va a estar hecho un desastre. Y José adopta una actitud de asesor para el faraón y le da un plan estratégico basado en la misma crisis, tratando la misma crisis, porque un buen plan, déjenme decirle, tiene que ver con enfrentar el futuro, pero manejar también el presente. Y es precisamente ese plan que José presenta al faraón, plan que es visto con buenos ojos, de tal forma pues que José mismo queda a cargo de su realización. ¿Qué es esto? Un ejemplo de cómo una persona
puede lograr el éxito debido a una mentalidad de precisamente éxito en la crisis, una mentalidad de progreso en la crisis. Bueno, esto es en segundo término. Sigamos adelante. Estamos hablando de cómo podemos nosotros mover la iglesia hacia una gran cosecha. Hasta aquí hemos hablado de la necesidad de urgencia de cambios. En segundo término, a eso le hemos sumado la necesaria mentalidad de progreso en la crisis. Y en tercer lugar, entonces pasamos a algo que es muy necesario. También se requiere, para mover tu iglesia a una gran cosecha, mentalidad de equipo. Los pastores que son como un llanero solitario, estos pastores van a sufrir bastante. El líder solitario tiene poco alcance, esa es la verdad. Y cada pastor necesita un grupo de liderazgo consigo. Y tú debes decírtelo con toda honestidad. Necesitas un grupo de liderazgo contigo. Te pregunto, ¿qué clase de grupo es el que tú tienes? 2, 3 personas que son una especie de comodines que los pones aquí, los pones allá, hacen múltiples funciones. Saben, en la organización que presido, la Red Misionera Global CCI, tenemos como parte de nuestra filosofía ministerial el siguiente pensamiento. Preferimos a muchos haciendo poco que a pocos haciendo mucho. Porque cuando tú tienes un grupo muy reducido haciendo muchas actividades, se van a quemar rápido y luego vendrán las excusas. Pastor, mire, yo ya no puedo seguirle ayudando porque tal o cual cosa. Serán solamente excusas de alguien que se encuentra ya totalmente fatigado. Entonces, hay que generar un grupo y un suficiente grupo en términos de números también, un grupo bien nutrido de liderazgo contigo. Lo que estoy diciendo es que formar un grupo de liderazgo tiene su dinámica, tiene sus procesos y tiene sus riesgos, por supuesto. No es que uno llama así nada más. Jesucristo tuvo que orar toda una noche para recibir el discernimiento y la revelación sobre a qué personas iba a llamar al día siguiente para ponerlos en la posición de apóstoles. Así es que yo estoy entendido en esto también en mi propia práctica, que formar un grupo de liderazgo tiene su dinámica, tiene sus procesos y aún tiene sus riesgos, pero hombre, hay que asumirlos, no hay más remedio. Y lo que les estaba ya anticipando, Jesucristo, ¿cómo nombra a sus apóstoles? Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 12 y 13, lo siguiente. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y, oigan bien, pasó toda la noche en oración a Dios. El propósito de esa noche en vela y en oración nos lo da el verso 13. Dice, al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Se sabe que Jesucristo tenía un grupo de discípulos allegados a él que incluso los formó y los comisionó para enviarlos a predicar o para ir a predicar, y era un grupo de entre 70 y 72 personas. Entonces figúrese, de entre 70 y 72 personas escoger a 12 requiere discernimiento, requiere oración, requiere la ayuda de Dios. Pues al llegar la mañana Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Entonces debemos, y esto ya como comentario de mi parte, debemos superar los prejuicios, debemos superar los temores acerca del riesgo de confiar en otras personas. Hace 14 años yo salí de mi primer pastorado, que duró una veintena de años y un poco más. Y dentro de esa salida hubo discrepancias, hubo decepciones, desilusiones, relaciones que se abortaron, etc. El comentario de un colega pastor amigo mío de otra iglesia fue el siguiente: René, yo me imagino que por lo que te ha pasado, ahora ya no confiarás tanto en las personas, porque esto te sucedió, me dice este pastor, por haber confiado demasiado. Mi respuesta fue la siguiente: al contrario, ahora que sé lo que es que me salga mal un proyecto donde he involucrado a otras personas, es que tengo que encontrar cuál es la manera
efectiva de confiar en las personas. Pero uno no va a decir de aquí en adelante por lo que me pasó ya no confío en nadie. Lo que uno tiene que decir es cómo es la confianza. ¿Qué clase de confianza es la que debo de tener con mis allegados, con mis colaboradores, con los líderes que me acompañan? Porque solo decir confianza es un término muy amplio, pero decir desconfianza es irse también al otro extremo. Entonces, lo que hay que hacer es conceptuar, definir, darle forma a la confianza, pero eso va a tener que significar también superar prejuicios, miedos acerca del riesgo de confiar en otras personas. En cuarto lugar, y siempre sigo dándote pasos a seguir para llevar a tu iglesia, mover tu iglesia hacia una gran cosecha. Pues en la cuarta clave, el cuarto paso es esto: necesitas aprender a empoderar a la gente. Empoderar a la gente es una habilidad que todo pastor debe cultivar. ¿Con qué tiene que ver empoderar a la gente? Tiene que ver con capacitarles, tiene que ver con aprender a delegar, pero delegar con supervisión. Porque hay pastores que delegan y se olvidan, y lo que les viene como resultado es un desastre. Delegar requiere supervisar. Hay gente que le gusta que les deleguen responsabilidades, que les deleguen posiciones, que les deleguen autoridad, pero no les gusta que se les supervise, no les gusta el tema de la rendición de cuentas. Así es que estamos hablando de capacitar, de delegar, con la implicación de supervisar y que haya rendimiento o rendición de cuentas, y también tiene que ver con infundir confianza, es decir, que la gente se sienta que pueden hacerlo, que pueden lograrlo, que pueden potenciar sus cualidades, sus virtudes, sus capacidades a fin de lograr una buena gestión. Pues todo esto tiene que ver con empoderar a la gente. Ahora, lastimosamente, algunos pastores son más hábiles debilitando que empoderando. Hay pastores que se paran en el púlpito a más bien desanimar a su gente. Hay pastores que se paran frente a su liderazgo más bien a desanimarles. Miren, uno puede andar desanimado, pero no significa que va a desanimar a las otras personas. Uno puede sentirse debilitado y no significa que uno va a ejercer un efecto debilitante en las personas. Nosotros estamos para dar respaldo, para dar empuje y que las personas se vayan empoderando al margen de cómo uno de pastor se sienta. Esa es la realidad. Así es que repito lo trágico que es esto, ¿no? Lo triste. Algunos pastores no han desarrollado la habilidad de empoderar, al contrario, han desarrollado una, yo diría, actitud que más bien es cuestionable, y es que más bien son debilitantes o debilitadores de sus líderes. Un texto que nos da una buena muestra de lo que es empoderar, animar, facultar, levantar, fortalecer a alguien, nos lo ofrece el texto de Éxodo capítulo 4, versos 10 al 12, donde Dios está empoderando a Moisés. Escuchen esta lectura. Señor, es Moisés hablando, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. ¿Por qué? Porque Dios lo está comisionando, Dios lo está llamando a ser el gran libertador del pueblo de Israel que está cautivo en Egipto. Yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Moisés entiende que para ser un líder hay que tener un buen mensaje, y él no siente tener esa capacidad. Y esto, sigue diciendo, no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Él está definiendo sus limitaciones. Pero Dios le responde, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor? ¿Quién lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Entonces, este es un ejemplo para mí maravilloso, porque es Dios tratando de empoderar a aquel a quien llama.
Esto nos da la base suficiente para reiterar aquel dicho que de pronto ya todos conocemos y hemos escuchado, y es este: Dios al que llama, capacita. Entonces, eso tiene que ver con empoderar a las personas. Yo te pregunto, pastor, pastora, que está siguiéndome en este tema, ¿has desarrollado o te has puesto seriamente a desarrollar tu capacidad de empoderar a las personas, o eres más bien tú una persona que ejerce un efecto debilitante en ellos? Eso solamente tú puedes responderlo. Sigo adelante en mi lista. En quinto lugar, ¿qué otro paso debes tomar para mover tu iglesia hacia una gran cosecha? Debes aprender a impartir visión a la gente. Visión es algo muy importante. Hablando de impartir visión, mi comentario es este. La gente comienza a buscar en otros pastos cuando no se les alimenta con una visión. Pero cuando hay un pastor que está constantemente alimentando la visión del pueblo, cuando la gente tiene en qué pensar, cuando la gente tiene en qué empeñarse, cuando la gente tiene en qué gestionar, y pasan de ser solo meros espectadores o meros receptores de mensajes para animarles, para que se sientan bien. Si no tienen una visión, déjenme decir que por bueno que sea tu mensaje, pastor, pastora, la gente buscará en otros pastos. Pero cuando se les alimenta con una visión, entonces ellos comienzan a crecer, comienzan a desarrollarse y a comprometerse. Ahora, hagamos el caso contrario. Si no se les alimenta con una visión, terminarán comiéndose unos a otros. Esa es la razón por la cual en muchas iglesias hay crítica, hay murmuración, hay desunión, hay contienda, hay chismes, hay rumores. ¿Sabe por qué? Porque la gente está ociosa. Donde la gente está ociosa, hay lugar para todas estas conductas, actitudes, comportamientos. Pero cuando la gente está ocupada detrás de una visión, no tienen tiempo para estarse comiendo con murmuraciones, con chismes y demás unos a otros. El libro de los Proverbios, capítulo 29, verso 18, nos habla de la importancia de la visión. Dice así: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Noten, extravío es lo que viene como resultado cuando no hay visión impartida. Dichosos, dice, los que son obedientes a la ley. Pero ¿quiénes pueden ser obedientes a la ley? Los que son impartidos en ella. Ahora, quiero comentar lo que aquí leímos. Dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Revisemos ese vocablo. Extraviarse. La Reina Valera, revisión 60, tradujo se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Tanto extraviarse como desenfrenarse proviene de la traducción del hebreo pará, que pará tiene como acepciones las siguientes: 1, aflojar; 2, disminuir; y 3, exponer a riesgo, y de allí pues que se traduce como extravío o como desenfreno. Eso lo que te está diciendo entonces es que si no estás impartiendo visión a la gente, el trabajo de la obra se va a comenzar a aflojar. La unidad se va a comenzar a aflojar, el impulso, la fortaleza se va a comenzar a aflojar, los resultados se van a comenzar a disminuir, las fuerzas van a comenzar a disminuir, y la iglesia como un todo va a comenzar a exponerse a riesgo. Así es que es importante que tomes en serio el hecho de definir, pastor, pastora, definir una visión, y para definirla lo mejor es escribir. Porque una visión no es algo, que les digo, algo subjetivo, no es algo lírico, no, una visión es algo concreto, y para hacerlo concreto lo mejor es escribirlo. A Moisés se le dijo: escribe en las tablas que te voy a dar. ¿Por qué? Porque una visión, entre más logra concretizarse, materializarse,
con más facilidad la gente la puede captar. Entonces tú, pastor, pastora, debes escribir una visión, revisarla, purificarla de todas aquellas cosas que no son importantes. Ya cuando la tienes bien definida, entonces comienzas un proceso que te va a durar la vida entera de comunicar esa visión. Entonces, toma en serio lo de impartir visión a tu gente. En sexto lugar, también otra clave más, otro paso más que debes dar si es que quieres mover tu iglesia hacia una gran cosecha, es asegurar que haya buena comunicación. Yo lo he notado en términos de relaciones interpersonales. Cuando no tengo buena comunicación con alguien, la relación se vuelve inconstante, la relación se vuelve accidentada, la relación se vuelve difícil. Y llego a un punto donde si ya no es posible mejorar la comunicación, voy a tener que prescindir de esa persona. Pero por supuesto, no estamos en el tema ni en el interés de prescindir de nadie. Por eso lo mejor es tratar de asegurar al máximo que haya buena comunicación. Ahora, ¿qué es comunicar? Hablemos también al respecto. Comunicar tiene que ver con pasión, con claridad en lo que dices, tiene que ver con autoridad, porque nadie puede ser un buen comunicador si no tiene un suficiente nivel de autoridad. A veces con gente con la que yo trabajo, le digo, ¿sabes qué? Dile a fulano de tal esto y esto y esto de mi parte. Pero como es una persona que no goza de suficiente autoridad en sí misma, comunica mal, comunica de manera imprecisa, comunica de manera confusa, comunica de manera nebulosa. ¿Por qué? Porque no siente suficiente autoridad en su propia persona. Por eso involucra también autoridad. También comunicar tiene que ver con inspiración. Nadie que quiera comunicar puede renunciar al factor inspiración. La inspiración es algo insustituible en los procesos de comunicación y por supuesto tiene que ver con eficiencia, que es el uso correcto de palabras. Hay gente que habla un montón y dice muy poco. ¿Por qué? No son eficientes en la articulación de la palabra. Entonces comunicar tiene que ver con pasión, tiene que ver con claridad en el hablar, en el lenguaje, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con inspiración y con eficiencia. Veamos nosotros un claro ejemplo de esto. En Marcos capítulo 1, versos 21 y 22, vemos a un Jesucristo como gran comunicador. Dice el texto, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Eso tiene que ver con comunicación. Y escuchen esto, la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad. Este es uno de los factores que hemos mencionado. Dijimos, comunicar tiene que ver con pasión, con claridad, con autoridad, con inspiración también. Entonces, Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley, que seguramente no poseían pasión, no poseían claridad, no poseían autoridad, no poseían inspiración y en ninguna manera eran eficientes. Ahora, este término, este vocablo que se aplica a Jesús, hablaba como quien tiene autoridad. Esto que se traduce en las Biblias en castellano como autoridad proviene del griego exousia en los textos originales. Y exousia se puede traducir como habilidad, capacidad y competencia. Se puede traducir también como privilegio. Y esto es importante. Hay quienes no se dan cuenta que es un privilegio pararse a hablar en nombre de Dios a una congregación. Entonces hablan con orgullo, hablan con soberbia, hablan con enojo, etcétera. Pero en realidad es un privilegio hablarle a la gente. Entonces Jesús habla con un espíritu tal a la gente. Jesús transmite que para él es un privilegio ser la boca de Dios para hablarle a los seres humanos creados a su imagen y semejanza. Privilegio es una de las acepciones de exousia que yo más veo con respeto. También libertad.
es otra de las excepciones. Hay que tener suficiente libertad. Si tú estás luchando con problemas de autoestima, con asuntos de autoconcepto, con crisis personales, no vas a tener la libertad de hablar. ¿Sabe qué es lo que yo más disfruto, si usted me pregunta, cuando estoy comunicando frente a mi gente? Que tengo la libertad de ser yo mismo y la libertad de decirles las cosas que siento de Dios decir. También se requiere influencia. Es otra de las potenciales traducciones del griego exousia, influencia. Si tú hablas y no tienes capacidad de influir, tú no estás haciendo nada en términos de comunicación. Si tú actúas y tu ejemplo, tu conducta no ejerce un poder de influencia que mueve el pensamiento de las personas, que mueve sus actitudes, que mueva su manera de ser, entonces tú no estás comunicando gran cosa. Autoridad. La autoridad no se reclama. Tú no puedes pararte al púlpito a decir, aquí la autoridad soy yo. La autoridad se descubre. Si tú tienes autoridad, la gente lo va a saber, la gente lo va a descubrir. Jesucristo habló y Él no dijo yo soy la autoridad, pero la gente notó, la gente opinó que Él hablaba realmente como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Y finalmente, otra potencial traducción del griego exousia, que también a mí me interesa en gran manera, jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? Son límites. Por ejemplo, la ley concede jurisdicción a jueces, a abogados, a policías, a magistrados, etc. Todos tenemos una jurisdicción, que es el límite y el contorno hasta donde nosotros podemos llegar con lo nuestro. ¿Qué está diciendo el texto cuando dice que Jesucristo hablaba como quien tiene exousia, que se tradujo como autoridad? Jesús logró jurisdicción en los corazones de sus oyentes. Yo te pregunto, pastor, pastora, ¿has logrado jurisdicción en los corazones de tus oyentes? ¿O eres tú una persona que se para, dice cualquier cosa, pero todavía no has logrado que las fronteras de las conciencias de tus oyentes te concedan jurisdicción y que ellos sientan que es su pastor quien les está hablando, su mentor quien les está hablando, la persona puesta por Dios que tiene autoridad, tiene la habilidad, la capacidad, la competencia, la libertad, la influencia, la autoridad y la jurisdicción para hablarles en nombre de Dios? Son preguntas que todos los pastores debemos hacernos. Y 7, finalmente, con lo que cierro, un paso más mediante el cual tú puedes mover tu iglesia a una gran cosecha. Y es esto: tienes que aprender a animar a la gente. Todo proceso tiene sus momentos de fragilidad. Y es entonces cuando se requiere que uno sepa animar. Todas las iglesias pasan etapas difíciles. En mi caso no ha habido diferencia. Yo puedo recordar un par de crisis hace 2 años, de pronto un poco menos. Y lo que tuvimos que hacer fue, en vez de envenenarnos y envenenar a la gente, en vez de confundirnos y confundir a la gente, requería de nosotros lucidez y un ánimo para lograr infundir este ánimo a la gente, cosa que logramos porque gracias a Dios no somos pastores improvisados, tenemos muchísimas décadas de experiencia y sabemos que animar a la gente en momentos de crisis es lo mejor que uno puede hacer. Un texto más con lo que cerramos, la última lectura en este estudio, que nos habla precisamente de cómo animar a la gente o de la necesidad de animar a la gente. Este pasaje que nos provee este ejemplo se encuentra en Marcos capítulo 16 y verso 7. Dice: pero vayan a decirles a los discípulos, atención, y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Pedro ya no se siente en la lista. Pedro siente que él ha fallado, que él no fue leal hasta el final, que él falló en términos de fidelidad. Entonces, él ya no se siente como un convocable, pero la instrucción es: vayan y díganles a los discípulos, pero esto puede ser solo genérico, pero lo vuelve personal cuando dice: y díganle a Pedro, porque los demás están listos.
a de nuevo correr al encuentro de su maestro. Pero Pedro siente que el error que él cometió fue tal que Pedro lloró amargamente y Pedro se sintió sumamente mal y se autodescalificó. Pero aquí viene el ánimo de parte de Dios. Díganle a Pedro también que él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como él les dijo. Entonces, hemos hablado de cómo impartir o cómo mover tu iglesia a una gran cosecha, y espero que estos pasos a seguir sean de valor práctico para todos. Hasta nuestro siguiente estudio. Hemos presentado Mentoría, un programa de transferencia de valores, vivencias y conocimientos para el crecimiento espiritual y éxito en los proyectos de vida, con René Peñalba.